Me ha quedado un tema bien cortito que yo creo que el miércoles en la tarde lo vemos y el jueves es el examen. ¿El que viene? O el viernes, si quieren. Sí. Viernes. Nomás hay que pedirle a la jefa del grupo. ¿A qué hora? ¿Yo por dónde está? Que ahorita lo voy a... No sé, no sé, no se acuerda. No, este jueves, el viernes. No, tiene que ser rápido. No son 80. No, van a ser como unas 40 preguntas. Ah, neoplasias infecciosas. Neoplasias e infecciosos. Este lunes que es 8. Sí, Entonces el viernes 12. Mañana es cena por mentores. ¿Qué está pasando? en la próxima semana es el examen. Yo es más. Hasta las cosas. Tú tienes la culpa. Es información, nadie no tiene la cabeza. Tiene la culpa. Ahora vamos a hacer 3 parciales. Luego me contaron de mí que había pleitos entre jefes de grupo. No sé, necesito explicación. Ese mismo ruido hicieron en el B. Hay algo ahí que yo no sé. Hay algo ahí que nadie sabe. Todo el mundo sabe. Nadie sabe. Conocemos los que no sabemos. Segundo. Hay rumores. Interesante. Cuéntenme. Bueno, ya pasé lista. Creo que se sobrepuso. Aunque no están todos, deberían estar listos. Muy bien, entonces vamos a empezar con esta clase. La verdad es que lo más difícil ya lo vimos en la laboratorio. Ya es ir de bajada. Sí, un montón de diapositivas. Yo creo que el examen va a ser como de 30 a 40 preguntas. Va a estar igual de fácil que el pasado. No, pero es que era mucho razonar. Era mucho razonar. Razón. Así es, me dijo. Entonces vamos viendo un horario el viernes 12 a una hora en la que todos podamos estar disponibles. Viernes 12 a las 10. 11. Bueno, dejemos que los jefes de grupo se pongan de acuerdo. Ahí está afuera. Hay que platicar entre ellos. ¿A poco hay algo ahí? Caris, aclara. Estoy bien desactualizado. Pero va a haber comunicado oficial. ¿Sí? Sí. Yo así conocí a mi esposa. No. Claro que no. No, nunca fui jefe del grupo. Gracias a Dios. Bueno, ¿alguien quiere hacer la oración para iniciar?
Fanny va a hacer la oración. Vamos a ver y ahorita empezamos. Querido Padre que estás en los cielos, te queremos dar gracias por un día más de vida, gracias por la oportunidad de día a día y por los profesores que se nos imparten nuevo conocimiento. Gracias por todo y que nos ayude a través de esta clase. En Jesús, amén. Bueno, es que mañana va a ser la promoción, sí, qué voy a hacer. Va a haber burritos para todos, ya les arruiné la sorpresa. Pues no sé. Se hace que voy a comprar carne, pero sí. Bueno. Yo voy a lugar de ¿soy tu mentor? Muy bien, entonces vamos a hablar de... ¿Se acuerdan de la ruedita que estábamos viendo con todas las características del cáncer? ¿No? Entonces ya vimos tres realmente. Entonces vamos a la cuarta característica que habíamos dicho, los carcinomas, los tumores malignos tienen la capacidad de evadir la muerte celular programada. Y entonces ustedes ya saben, regularmente en nuestras células tienen dos vías de apoptosis clásicas, que es la vía intrínseca y la vía extrínseca. Y entonces en la vía intrínseca, cuando hay daño al DNA, cuando hay mal plegamiento de las proteínas o cuando se interrumpe un factor de crecimiento que está alimentando la célula activa dos proteínas que se llaman BAX y BAC, y estas crean poros en la membrana mitocondrial, y entonces se libera citocromo C, y inicia la cascada de caspasas. Ni siquiera vale la pena para esta clase aprenderse qué caspasas son. Entonces, si ya se les olvidaron de esa periodo, pues no se preocupen. Y entonces inicia la muerte celular programada. Pero existe una proteína que se llama BCL2 que estabiliza la membrana mitocondrial y evita la salida del citocromo C. Pregunta de examen. Entonces, mutaciones en BCL2 pueden hacer que la célula se vuelva inmortal. Otro suceso que puede ocurrir es que P53, que es el que inicia la muerte celular programada por la vía intrínseca, esté mutado o haya una deleción y no se active. Y entonces eso puede ser un problema. ¿Okay? Entonces son las dos vías que podemos tener. Y pues lo más importante sería la mutación de BCL2 o de P53, y la tercera proteína que vimos el otro día en el laboratorio es la sobreexpresión de MDM2, que acuérdense, así como que el jefe del P53. Si batallan para aprenderse cuál es la proteína que inactiva P53, son las iniciales de mi nombre y mis apellidos. Mauricio Delgado Mucho. Entonces, bueno. Sí, también hay una proteína inhibidora de caspasas que se pudiera estar mutada y entonces también favorecer la inmortalidad de las células. Otra característica que tienen las células cancerígenas es un potencial de replicarse, que es el proceso de hacer mitosis, de manera ilimitada. Y entonces viene una pregunta. Entonces las células no tienen el potencial de replicarse de manera ilimitada naturalmente, no. Entonces, interesante, ¿no? Y allí ya leyeron un libro que se llama La vida de Henrietta Lacks. Muy interesante, se los recomiendo. ¿Quién es esa señora? Bueno, es una señora que por ahí de 1951 tuvo un cáncer de cervix y fue con un ginecólogo, el doctor Otto, no sé, Otto Gay. Y entonces el doctor Gay tomó muestra del cervix, del cáncer de cervix que tenía la paciente, y entonces es un doctor que vamos a aplicar esto así. Yo cuento historias bien alteradas, Entonces él hacía investigación con cultivos de células y se le ocurrió usar esas células de la paciente para hacer cultivos de células.
Entonces guardó ese cultivo. La paciente murió, vivió de febrero hasta octubre de 1951 y a los 31 años, bastante joven, murió abandonada por su familia. Dato curioso. Era una persona de muy escasos recursos, no me acuerdo a qué se dedicaba, pero de seguro había tenido múltiples parejas sexuales. Y parte de lo que favoreció el desarrollo de su cáncer, vivió en la pobreza, miseria y realmente era una persona de todas maneras pobre y miserable. Entonces, pues, como muchas otras personas en el mundo. Entonces, ¿qué tiene de importante ella? Bueno, sus células. Exactamente, las células de su cáncer. Entonces, este doctor se dio cuenta que las células, al hacer cultivos de células, casi siempre el cultivo duraba unos cuantos días, meses, y luego se morían las células. Pero las células de Henrietta permanecían vivas y se dividían y no morían y había más y más cultivo. Y entonces eso le llamó la atención. A ese cultivo de células le llamó células ELA por Henrietta Lacks. ¿Sí? Y entonces estas células se han estado utilizando desde 1951 en muchos experimentos. ¿Sí? El doctor Otto se los prestó a otros doctores que realizaban investigaciones con cultivos de células y les dijo: mira, estas células sobreviven, son muy aptas para hacer investigación. Entonces se empezó a dar estas células para todo el mundo. Y revisando estas células resulta que tienen una característica especial. Normalmente las células de nuestro cuerpo, conforme se van dividiendo, los telómeros se van acortando hasta que ya no hay telómero o están tan cortos que la célula entra en apoptosis y ya o senescencia y ya no se divide. Pero las de Henrietta Lacks tenían activada la telomerasa y entonces los telómeros se regeneraban. Con cada división celular tenía la misma longitud de telómeros y así han seguido hasta ahora. ¿Okay? Entonces estas células de cultivo se han utilizado para varias investigaciones sobre cáncer, SIDA, entonces para cáncer, SIDA, VIH, investigaciones de VIH, también para investigar sobre efectos de sustancias tóxicas en las células, mapeo genético y muchas otras. De hecho, fueron utilizadas por Salk para diseñar su vacuna contra la poliomielitis. También se emplearon en el desarrollo de trastuzumab, que si se acuerdan, habíamos dicho que las mujeres que tienen cáncer de mama y tienen amplificación de HER2 se puede usar trastuzumab. Bueno, las investigaciones para el desarrollo de este medicamento se usaron las células de Henrietta Lacks para desarrollar terapias génicas para investigar acerca de Parkinson, leucemia, y actualmente hay más de 60,000 artículos científicos que han basado sus investigaciones en las células de Henrietta Lacks. Dato curioso: si agarráramos todas las células de Henrietta Lacks y las pusiéramos en una pesa, una balanza, pesaría 50 millones de toneladas de sus células. Una señora muy gorda. Entonces, una persona que al final de cuentas murió de pobreza, pasó desapercibida y ha contribuido tanto para el mundo. Entonces, si se sienten alguna vez inútiles, tal vez puedan donar sus células y servir algo para el mundo. O tal vez no. Otro dato curioso: los familiares de ella, años después, al darse cuenta de la relevancia de las células de su familiar, decidieron imponer una demanda reclamando dinero, siendo que la señora murió en abandono total. Ridículo. Muy bien. Entonces, conceptos. Normalmente las células humanas tienen un límite de divisiones celulares, porque cada vez que se van dividiendo los telómeros se van acortando. Entonces el límite de divisiones celulares que puede experimentar una célula es alrededor, no es un número absoluto, y en medicina no usamos absolutos. No me acuerdo si eran los Jedis los que no usan absolutos, solo los Sith, ¿verdad? En medicina no usamos absolutos. Entonces, es un aproximado de 70 veces que se puede dividir una célula. O sea, por ejemplo, en mi piel las células dividen hasta 70 veces y luego ya no tienen mayor capacidad de dividirse. ¿A qué va todo esto? Aquí hay un límite de división celular y después de eso la célula entra en senescencia. Es por eso que
conforme vamos envejeciendo, pues muchos de nuestros procesos celulares van envejeciendo juntos y entonces no vivimos infinitamente, por lo menos hasta ahorita. Me recuerda mucho a Génesis cuando Dios después del diluvio dice que el hombre no va a vivir más de 120 años. Dato curioso. Bueno, entonces a ese número límite de replicaciones se le conoce como límite de Hayflick. Y ocurre porque los telómeros se van a ir acortando poco a poco. Hay una enzima que sirve para regenerar los telómeros que se llama telomerasa. Sí la tenemos, funciona hasta cierto punto, pero no es 100% infinita y por eso envejecemos a final de cuentas. Una doctora que investigó sobre los telómeros y el efecto de la telomerasa y cosas de estilo de vida y todo, ganó un premio Nobel por sus investigaciones sobre los telómeros y la telomerasa hace varios años atrás, muy famosa. Si le preguntan al doctor Murillo, deben saber el nombre de ella. Yo no lo sé porque no me importa el estilo de vida. No, es cierto. Sí me importa, pero soy malo para recordar nombres. Entonces, es algo muy relevante si es que se dan cuenta de ello, ¿no? Acuérdense, los telómeros que están muy dañados activan P53 y entonces la célula entra en ese estado en que no se va a volver a replicar nunca, que le llamamos senescencia. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa en las células tumorales? Un momentito. Que fue una paciente por un material y no está, entonces, no sé dónde está. Entonces, ¿qué ocurre cuando hay cáncer? Tenemos una célula normal y la telomerasa generalmente está inactiva o no está funcionando mucho. Y se llega a dividir hasta 50, 60, 70 veces, que es el límite de Hayflick, y entonces los telómeros están acortados. ¿Qué va a pasar con esa célula? Normalmente va a activar P53 y la célula entra en senescencia. Pero, ¿qué pasaría si tenemos alguna mutación de P53? P53 no se activa y la célula se va a seguir dividiendo. ¿Y qué va a pasar? Que en cada división va a haber más y más y más daño al ADN y entonces van a aparecer mayor cantidad de mutaciones. Y esas mutaciones es lo que nos va a llevar a un carcinoma. Entonces tenemos un tumor, un cáncer, principalmente se va a desarrollar si de repente con esas mutaciones y esos cambios genéticos que están ocurriendo se activa telomerasa, pues ya va a ser un tumor o una célula que se va a poder dividir infinitamente. Entonces tenemos cáncer. Si la célula adquiere mutaciones y mutaciones y mutaciones, pero no se activa telomerasa, puede que se forme un pequeño tumor, pero lo más probable es que entre en algo que es una catástrofe, porque tiene tanto daño genético que ya ni siquiera se va a poder dividir y se muere. ¿Sí? Entonces, son los ¿cómo se dice? Los desenlaces que puede llegar a tener una célula. Pero al final de cuentas entendemos entonces que gran parte de los cánceres resulta que cuando los analizamos tienen activación de telomerasa. Y es por eso que pues, es tan fastidioso el cáncer, se puede dividir bastante. Otra característica que tienen las células tumorales es la de inducir la formación de vasos sanguíneos a su alrededor. Y lo dijimos ayer o anteriormente, que los tumores consumen mayor cantidad de glucosa. Entonces, ¿cómo le hacen los tumores para que les llegue mayor cantidad de glucosa y de oxígeno y de todo lo que necesitan? Pues necesitan que lleguen más carreteras a su terreno, ¿no? O sea, más vasos sanguíneos. Entonces, hay varios mecanismos por los cuales se induce la angiogénesis en un tumor. Bueno, punto importante, un tumor, a pesar de lo más malo que sea, si no le llega sangre, no puede crecer más de 2 milímetros, porque la difusión del oxígeno a través de los tejidos no es más allá de 2 milímetros.
Entonces que entraría en hipoxia y se muere. Si no fuera porque esa hipoxia induce la producción de factor de crecimiento vascular endotelial. Entonces la misma hipoxia, si el tumor no se está dividiendo muy rápido, si el tumor no crece muy rápido, la propia hipoxia puede inducir producción de factor de crecimiento vascular endotelial y entonces empiezan a crecer vasos sanguíneos que pegan eso. Y entonces el tumor cada vez va a estar más y más y más vascularizado. A veces nos toca ver tumores en el microscopio que crecen de una manera exagerada, tan rápido crecen que los vasos sanguíneos no son capaces de crecer a la misma velocidad que el crecimiento del tumor, y entonces muchas veces vamos a ver que hay necrosis dentro del tumor, porque hay ciertas zonas a las que no llegan los nutrientes y el oxígeno. Pero si el tumor no crece tan rápido, pues lo más probable es que vaya a formar muy bien sus vasos sanguíneos. Otra cosa que ocurre es que generalmente P53 anula la angiogénesis por ciertos mecanismos, pero si tenemos mutación de P53, esos estímulos que van a anular la angiogénesis, pues los vamos a ir perdiendo. Y bueno, también se puede producir factor de crecimiento vascular endotelial por mutaciones de vías de RAS y MAP, que ustedes ya nos vieron la otra vez, ¿no? En las vías de transducción de señales hacia abajo tenemos RAS y MAP que pueden inducir angiogénesis por diversos factores. El chiste es saber que las células inducen angiogénesis. Otra característica, y de hecho, si se acuerdan, características que nos ayudan a definir si un tumor es maligno, dos principales eran si invadía y si daba o tenía potencial de dar metástasis. Entonces tenemos que entender por qué un tumor que está creciendo en la piel, un carcinoma epidermoide que está in situ, de repente rompe la membrana basal y de repente las células, que esto es curioso, la célula epitelial normalmente no anda de un lado para otro. ¿Qué células normalmente se mueven de un lado para otro? Los leucocitos, ¿sí? Linfocitos, neutrófilos, eosinófilos, todos los leucocitos. ¿Qué otra célula saben que se mueven mucho? ¿Se acuerdan de los fibroblastos que van depositando colágeno? Entonces, células mesenquimales, células linfoides o leucocitos en general tienen esa capacidad, pero una célula epitelial no, su función generalmente es permanecer en un lugar. Si acaso se mueve, es un pasito hacia un lado y ya, pero no se mueven mucho las células epiteliales. Entonces, ¿cómo es que invaden? Tienen que adquirir la capacidad de moverse, la capacidad de destruir la membrana basal, que forma una barrera también, ¿sí? Entonces tienen que ir sufriendo diversos cambios que vamos a ir viendo ahorita. Entonces la historia general es que tenemos un tumor que está en su sitio de origen y de repente rompe la membrana basal y entonces se convierte en un tumor invasor. Adquiere una capacidad que es propia de los leucocitos o de algunas células mesenquimales, que es moverse. Y entonces se va moviendo por los tejidos, y así como rompió la membrana basal de su epitelio, ahora pueden romper la membrana basal de un vaso sanguíneo y entonces se puede meter a la sangre. En la sangre está todo bien padre porque tiene oxígeno, nutrientes y todo, entonces se puede dividir allí. Entonces ahora está invadiendo un vaso sanguíneo y puede inclusive estas células viajar hasta otro sitio y entonces pegarse ahí como un émbolo, ¿sí? ¿Qué va a pasar más adelante? A veces los tumores empiezan a expresar proteínas que son propias de los leucocitos, como pueden ser proteínas de adhesión. ¿Se acuerdan del rodamiento, y luego la adhesión, y luego la transmigración? Entonces lo pueden llegar a adquirir las células tumorales, moverse hacia afuera, decir, este tejido se me hace que está padre para vivir aquí, entonces se salen de la carretera y ya están en un nuevo sitio donde van a empezar otra vez a estimular angiogénesis y volver a crecer. Y entonces ahí tenemos nuestras dos características extra, que es invasión y metástasis. Ya habíamos dicho, invasión es al continuo, a lo que está a un lado, y metástasis es lo que está lejos, en otro sitio, ¿sí? ¿Cómo lo hacen? Uno de los factores que influye para que una célula se pueda volver o tenga potencial invasivo, sobre todo en carcinomas, es la pérdida de las conexiones intercelulares. Ustedes se acuerdan que tenemos las células epiteliales y normalmente están unidas a través de desmosomas, conexiones como encadenina y todos estos sistemas, ¿sí? Entonces, cuando se pierde eso, ¿se acuerdan que lo vimos en el laboratorio? ¿Qué proteína está unida a cadenina E?
Beta-catenina. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa si cadenina E no está unida a la cadenina E de su compañero? Se libera, viaja al núcleo, inicia transcripción. Parte de los genes que transcriben se llaman snail, eso es como caracol, ¿verdad? Y twist. Torcer como girar. Es un baile. No voy a bailar porque no dicen que parezco ver. Y la casa azul no lo han visto. Entonces, al expresarse estos nuevos genes, snail y twist, estos pueden inducir cambios en la expresión del fenotipo de la célula, y una célula que antes era epitelial se empieza a transformar, empieza a ganar otras proteínas como puede ser actina. ¿Se acuerdan que actina es una proteína contráctil? Y entonces tiene capacidad ahora de moverse. Empieza a expresar otras proteínas que son proteasas de membrana como colagenasas y va a ir destruyendo la membrana basal. Y ahora se puede mover y además puede destruir la matriz extracelular, como si fuera un leucocito, casi. Entonces va a ir degradando la membrana basal, se va a ir moviendo y entonces tiene capacidad de migrar e invadir. Aquí lo estamos viendo, tenemos una célula que perdió sus conexiones celulares. Es como una persona cuando pierde sus conexiones sociales con sus amigos y nada, ¿no? Bien meditante. No, pero sí, pudiera ser. No pierdan su red de apoyo. Espero. Muy bien, entonces, ¿qué pasa con esta célula? Empieza a expresar, por ejemplo, colagenasas. Va a degradar la membrana celular, la membrana basal, perdón. Y entonces empieza a adquirir capacidad de moverse, empieza a expresar proteínas adhesivas, ¿sí? Y entonces ahora se puede adherir a la fibronectina que hay en el estroma y se va a ir moviendo poco a poco, ¿sí? Eso es lo que hace una célula tumoral y que le da la capacidad de invadir. A eso también se le llama transición epitelial mesenquimal o transformación epitelial mesenquimal. Nuevamente perdemos las uniones que normalmente caracterizan a la célula empieza a expresar mayor cantidad de proteínas que son contráctiles, que es actina, en otras palabras, y la célula ahora ya no se comporta como una célula epitelial, se comporta como una célula mesenquimal, con capacidad de moverse. Y estas son varias de las vías que pueden estimular para que se produzcan la expresión de snail o twist, pero no se los voy a preguntar, entonces no se estresen, solo para que vean que hay varios mecanismos por los cuales puede ocurrir esto. Y entonces pasa algo más o menos así. Creo que ese video ya está empezado. Muy bien. Entonces pierde sus conexiones, cambia la expresión de sus proteínas y ahora sí, vámonos a invadir lo que esté cerca o lejos. ¿Sí? Me encanta este dibujo. Pero sí se entiende, ¿no? Muy bien. Antes eran células normales y luego Eran células epiteliales, ahora no. Ahora son cáncer. Son malas. Generalmente. Bueno, normalmente se están perdiendo millones de células tumorales, aún en tumores pequeños. Y pregunta, ¿a dónde va a darse o a dónde se va a ir la metástasis? Depende. ¿De qué? ¿De dónde está el tumor? De las características del cáncer del que estamos hablando. Hay cánceres que prefieren ciertos sitios. A eso lo llamamos tropismo. ¿Sí? Lo vieron, por ejemplo, en infecciones. Hay agentes infecciosos que tienen tropismo por la vía respiratoria. Hay otros que tienen tropismo por la vía urinaria y así. Bueno, los tumores también tienen tropismo. De repente prefieren ciertas zonas. Es por eso que a veces tenemos un cáncer de pulmón y uno de los primeros sitios que vemos que hay diseminación, además de cerebro, es riñones. Entonces, ¿por qué no se tiene tropismo hacia ese sitio? Generalmente los órganos hacia donde más se van los tumores malignos son órganos que son muy propicios para ser invadidos. ¿Qué necesitamos para que una célula prolifere? Una buena circulación. Entonces, si nos fijamos, órganos que frecuentemente hay metástasis: hígado, pulmones, riñón, cerebro, ¿qué característica tienen? Les llega mucha sangre siempre. ¿Sí? ¿Ya? No. Escucha, no, pero no sé.
Entonces, el tropismo hace que la célula tenga preferencia por ciertos lugares. Otra cosa que ocurre, las células tumorales pueden expresar receptores de quimiosinas. ¿Se acuerdan? CXR4, CCR5, etc. Bueno, las células tumorales pueden llegar a expresar eso. Por eso les digo, a veces hasta pareciera que se están comportando como leucocitos. Y entonces eso les ayuda a migrar hacia ciertos sitios. Así como hay lugares favorables para el crecimiento de tumores, hay otros órganos, otros tejidos que se interpretaría o se podría dar la interpretación como un sitio desfavorable para que el tumor crezca. Y entonces, si ustedes hacen una estadística de los sitios más frecuentes de metástasis, uno de los sitios menos frecuentes va a ser el músculo esquelético. No quiere decir que sea imposible, es el de los menos frecuentes. Y entonces va a ser muy raro que digan, el paciente tiene una metástasis a, no sé, un músculo glúteo. Entonces, no da metástasis al músculo gluteus máximo, ni nada de esto, al cuádriceps o lo que sea. O es muy raro, va a ser muy raro que haya metástasis de un cáncer de pulmón hacia ese sitio. Entonces, es como que es un sitio desfavorable. ¿Okay? Otra característica que tienen los tumores malignos, no sé por qué no me gusta decir cánceres, pero es un problema mental mío. Otra característica que tienen los tumores malignos es evadir la respuesta inmune. ¿Se acuerdan que dijimos funciones de los linfocitos T y los linfocitos CDK? Además de eliminar infecciones o células infectadas y ser esa gran parte de la respuesta inmune, también detectan células que están sobre mucho estrés o que son células que son cancerígenas. Y entonces las detectan y las destruyen. Y constantemente nuestro sistema inmune, tal vez más en mí que ustedes, porque ustedes están más jóvenes, ya dijimos, hay errores en nuestro cuerpo y aparecen células malignas. Pero nuestro sistema inmune detecta esas células malignas y las destruye. ¿Sí? Entonces, ¿por qué los tumores crecen? Es más, a veces vemos tumores que están llenos de linfocitos, pero el tumor sigue creciendo como si los linfocitos nomás estuvieran allí sin hacer nada. Les voy a poner fotos de esto. Voy a apuntarlo al final de la clase, para el próximo generación. Entonces, ¿por qué ocurre eso? Porque hay tumores que pareciera que el sistema inmune llega y está allí y saben que el tumor está allí, pero no lo ataca. Porque el cáncer puede adquirir la capacidad de evadir la respuesta inmune, de engañar al sistema inmune. Y entonces, tenemos que conocer cuáles son esos mecanismos. Entonces, las células tumorales, ya dijimos, son reconocidas como extrañas y eliminadas. El sistema inmune, ya lo dijimos, escanea todas las células y dice, esta es maligna, la destruye. ¿Sí? Esta es benigna, muy bien. Esta es maligna, destrucción. Esta es benigna, muy bien. Y entonces así. Pero, ya dijimos, el cáncer tiene la capacidad de evadir esa respuesta inmune. A eso le podemos llamar en parte inmunomanipulación. Es más, es tan drástico esto que a veces llega a la célula, por ejemplo el linfocito NK, y dice, esta es una célula maligna, la voy a matar, y la célula maligna tiene un mecanismo de defensa que hace que quien termina muerto es el linfocito y no la célula tumoral. Entonces puede ser así de efectivo el sistema. Raro, ¿no? Bueno, esto ya lo dijimos, cuando una célula tiene mutaciones crea nuevos antígenos, esos nuevos antígenos van a ser reconocidos por el sistema inmune y lo van a atacar. Principalmente quienes atacan son linfocitos TCD8 y células NK. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, esto ya lo sabemos también. Una célula tumoral, si es destruida, se le van a llevar esos antígenos al ganglio linfático y allí va a ser reconocido y entonces puede haber una respuesta inmune que va a viajar hacia el sitio del tumor y lo va a atacar. Eso es lo regular. De hecho, es bien curioso porque, por ejemplo, y se los estaba comentando también a sus compañeros del otro salón, ¿se acuerdan que hay sitios de privilegio inmune donde los linfocitos nunca llegan? Entonces, cuando yo tengo un melanoma, ahora sí ya me acuerdo, un melanoma uveal, que es un melanoma que ocurre en la retina, no van a llegar los linfocitos a atacar ese melanoma, porque los linfocitos nunca llegan ahí.
Entonces, cuando nosotros estamos evaluando un melanoma uveal, si vemos linfocitos, eso es de mal pronóstico para el paciente. ¿Por qué? ¿Cómo pudieron llegar esos linfocitos ahí? La única manera es que una célula de ese melanoma haya salido de la retina y haya viajado a otro sitio. Entonces, la presencia de linfocitos en un melanoma en la retina nos habla de que potencialmente ese melanoma ya se diseminó a otro sitio. Entonces, es interesante eso, ¿no? Muy bien, ¿qué hacen? Evaden la respuesta inmune. Hay varios mecanismos de evasión de respuesta inmune, pero me voy a centrar en este y creo que es el único que les voy a enseñar. El sistema de PD1, PDL1. ¿Okay? Las células de nuestro cuerpo, las que son normales, tienen la capacidad de expresar algo que se llama ligando de muerte celular programada, o sea, PDL1. Y entonces, si llega una célula, por ejemplo, una célula NK, el PDL1 anula la respuesta de la célula NK y la célula NK no es capaz de destruir a la célula, pero es porque la célula es normal, es una forma de defenderse. Cuando tenemos un tumor, eso normalmente se debería de perder, pero hay muchos tumores que mantienen esa expresión de PDL1 y entonces llega el linfocito TCD8 o el linfocito NK, tiene su receptor que es PD1 y la célula tumoral tiene ligando. Entonces, ¿qué pasa? El linfocito detecta el antígeno de la célula tumoral, pero no lo puede destruir. Y es como que, no sé, como aquí en México, que llega la policía y sabe que allí están los narcos, pero no les hace nada. Entonces es más o menos lo mismo. El linfocito sabe que allí está la célula tumoral, pero no le hace nada, no puede, por más que quisiera, ¿sí? Y a veces, les digo, inclusive entra en apoptosis el linfocito en lugar de la célula tumoral. Gracias a Dios. Se estuvo haciendo mucha experimentación. De hecho, me voy a saltar esto ahorita para contarles bien la historia. Esto es otra presentación de una clase que vi alguna vez en mi vida y tal vez nunca la vuelva a dar. Pero para un contexto histórico, en 1992 un grupo de investigadores de Japón estaban investigando una nueva proteína que habían descubierto. A esa proteína le llamaron PD1. Entonces, este es el primer artículo que salió sobre PD1 y dice PD1, una molécula asociada a apoptosis, como resumen, ¿no? Entonces se descubre que hay una molécula que hace que cuando no está, las células entren en la apoptosis, ¿sí? Y que cuando está, evita que las células entren en la apoptosis por la vía extrínseca, que es la que estimula los linfocitos TCD8. 7 años después, en 7 años después, en 1999, sale otro artículo por el mismo grupo de investigadores, ¿sí? Donde hablan nuevamente del PD1, ahora asociado a cardiopatía en protones deficientes del receptor PD1. Se estaba viendo que los cardiomiocitos que no expresaban, los linfocitos que no expresaban PD1 podían atacar a los cardiomiocitos y entonces causaban cardiopatías. Más adelante, en 2005, sale otro artículo que dice PD1, ahora sabemos que es un regulador negativo de la respuesta inmune. O sea, ya sabemos que PD1, cuando se activa, inhibe la respuesta inmune. ¿Cuántos años pasaron? ¿De 1992 a 2005? 13 años. Eso lleva a realizar una investigación seria. No es de un día para otro. Muy bien. Al mismo tiempo, en Estados Unidos, curiosamente, un grupo de investigadores saca una proteína que se llama B7H1. Dice, es un tercer miembro de la familia de B7 que coestimula los linfocitos T y la secreción de interleucina 10. ¿Qué es la interleucina 10? Antiinflamatoria. ¿Okay? Entonces dicen, descubrimos una proteína que induce una respuesta antiinflamatoria. ¿Sí?
1999. Y yo le puse aquí ligando de PD1, pero ellos no sabían todavía que era ligando. Simplemente descubrieron una proteína que estaba en las células del cuerpo y que evitaba la destrucción o la inflamación. En 2002, ven que B7H1, o sea, PDL1, induce apoptosis en los linfocitos T, que es lo que les dije ahorita, que inclusive el linfocito T se puede morir por este ligando. Y entonces es un potencial mecanismo de evasión inmune. ¿Sí? Y entonces, curiosamente, estos investigadores dicen, oye, yo estoy investigando una proteína muy parecida, pero esta está en los linfocitos, y los de Estados Unidos. Yo estoy investigando una proteína, pero esta está en las células. Y es coca. Resulta que una hace contacto con la otra. Entonces, a B7H1 que está en las células se le llama ahora PDL1. ¿Sí? ¿Sí se entiende, no? La historia. Bueno, espero que sí. Entonces, esto me lo voy a saltar. Bueno, esto está interesante. Esta es una paciente con un cáncer de mama. Ahí está el cáncer, todo claro. No. Entonces, esta paciente, ese es el cáncer de mama de la paciente, le hicimos ciertas pruebas, estos son receptores de estrógeno, están negativos, receptores de progesterona, algún día vamos a hablar de eso, están negativos, entonces no le puedo dar terapia hormonal porque este cáncer no está creciendo por influencias hormonales. No le hago, este se me olvidó que era, vamos a saltarnoslo, le hice un HER2 y entonces el HER2, este era un KI muy alto de hecho. Entonces quiere decir que es un tumor agresivo y le hago un HER2 y si hubiera salido positivo le puedo dar trastuzumab, pero salió negativo, entonces ¿qué le damos? Esta paciente se va a morir, queda muy mal pronóstico, pero resulta que yo puedo hacer PD1 y PDL1 salió positivo en las células tumorales. Bueno, podemos usar algo que se llama pembrolizumab. A ver si vamos a salir de este. Y entonces, esto sería el pembrolizumab, un anticuerpo que va dirigido contra el ligando de PD1, o sea, un anticuerpo anti-PDL1. ¿Qué pasa? Se une el pembrolizumab aquí, o este anticuerpo, y evita que el ligando se una a su receptor. Y también hay anticuerpos que van dirigidos contra el receptor. Y entonces, todos los linfocitos que estaban listos para darle la torre al cáncer, pero que estaban siendo impedidos por alguna razón, llega el pembrolizumab y los libera de esas cadenas que tenían, y ahora sí pueden destruir y atacar al cáncer. Y es increíble porque pacientes que antes les dábamos sentencias de muerte, porque por ejemplo decirle a un paciente que tiene un melanoma y que ese melanoma tiene un nivel de CLAP muy avanzado, o un Breslow muy grande, es como decirle te vas a morir, no importa lo que hagas, un melanoma es una sentencia de muerte, pero ahora podemos hacer PDL1 y pueden sobrevivir, y sobreviven y se curan, algo que antes no era tan fácil de decir. Entonces, bueno, y para eso nos sirve saber cómo funcionan los tumores y seguirlos investigando. Y pues ahora las células tumorales sí, ya les podemos dar la torre. No todas, solo las que expresan esto y que utilizan este mecanismo. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿No? Muy bien. Ahora, hay otro concepto que son los habilitadores de malignidad, que son, pues, qué condiciones favorecen que yo vaya a desarrollar una neoplasia maligna. Puede ser, por ejemplo, inestabilidad genómica, ahorita lo vamos a explicar más, pero yo puedo nacer con propensión a inestabilidad genómica y entonces es más probable que yo tenga un cáncer que alguno de ustedes que nace y todo está bien. Entonces, ahorita vamos a hablar de qué es eso de inestabilidad genómica. Otro habilitador de malignidad es la inflamación. Se ha visto que personas que están en estados inflamatorios tienen más riesgo de desarrollar cáncer. Personas que tienen enfermedades inflamatorias crónicas tienen mayor riesgo de desarrollar cáncer. Y eso pasa por varias razones, por ejemplo, liberación de radicales libres. Y los radicales libres dañan el ADN.
liberación de factores que promueven proliferación celular. Acuérdense que cuando hay una inflamación estimula que las demás células crezcan y reparen, sobre todo inflamación crónica. Acuérdense, la inflamación crónica no solo es inflamación, también está activada la reparación, y parte de esa reparación es proliferación celular. Se eliminan supresores del crecimiento, hay mayor resistencia a la muerte celular, se estimula la angiogénesis porque es parte de la inflamación crónica la formación de angiogénesis. Lo vimos en el capítulo de inflamación. Aumenta la capacidad de invasión y metástasis y también se evade la respuesta inmune porque ¿qué ocurre cuando tenemos un paciente con inflamación crónica? También se produce interleucina 10 y la interleucina 10 es antiinflamatoria. Entonces tenemos inflamación crónica, producción de interleucina 10 y entonces los leucocitos que podrían atacar al tumor están siendo suprimidos por la interleucina 10. Entonces sí hay leucocitos, pero no están haciendo su chamba, ¿sí? Y eso favorece el desarrollo del cáncer. Entonces, inestabilidad genómica. Cuando hablamos de inestabilidad genómica, generalmente nos referimos a estos problemas. Les había mencionado, tenemos genes supresores tumorales que se conocen como proteínas de reparación de inestabilidad microsatelital. Y de estas son 4 principales: MLH1, MSH2, MSH6 y TMS2. Están ahí, ¿sí? ¿Qué hacen estas proteínas? Revisan el ADN. Bueno, lo hace P53, revisa el ADN y lo dice: aquí hay un error. Esta base está mal pareada, la base que está abajo no es la que le corresponde. Ustedes lo van a ver en genética, tenemos cuatro bases, ¿no?, en el ADN, que es adenina, timina, citosina y guanina, pero no se parean entre ellas indiscriminadamente, ¿sí? Citosina siempre se parea con guanina y adenina con timina. ¿Qué estamos viendo aquí? Guanina y timina están mal pareadas. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando se lee el ADN y salga la cadena de ARN mensajero va a salir con un error. Es casi equivalente a una mutación puntual. Entonces P53 detecta que hay un error allí y le manda a llamar a estas 4 proteínas. Estas proteínas cortan la base o quitan la base que está mal y colocan la adecuada, y ahora sí tenemos las bases que corresponden y se reparó el error del ADN. Hay personas que nacen con defectos de estas proteínas de reparación. A esas personas que ya nacieron así, o sea que tienen un cambio de vía germinal, decimos que tienen síndrome de Lynch, o también se conoce como cáncer colorectal hereditario no asociado a poliposis, o síndrome de Lynch, que está más fácil. Y allí lo dice el nombre: los pacientes tienen más riesgo de desarrollar cáncer de colon, pero también tienen más riesgo si son mujeres de desarrollar cáncer de endometrio y otros cánceres, pero principalmente esos, colon y endometrio. Pero no necesariamente tienes que nacer con eso. Ya dijimos, ¿qué pasa si yo estoy comiendo puro cochinero? Puedo metilar la zona donde se expresan estas proteínas y también voy a tener inestabilidad genómica, aunque no sea hereditaria. Entonces puede pasar. En cáncer de colon, solo 2 al 4% de los pacientes tienen síndrome de Lynch o carcinoma colorectal hereditario no asociado a poliposis. Pero se ha visto que de los cánceres esporádicos, o sea, los no síndrome de Lynch, hasta 15% presentan mutación de alguno de estos o daño a alguno de estos. Entonces esa es una de las cosas que puede pasar. Hay otra enfermedad muy curiosa que bueno, esto es lo mismo pero con otro dibujito. Otra enfermedad que se llama xeroderma pigmentoso. Les invito a que lo busquen en Google. Xeroderma pigmentoso. En algunas ocasiones nuestro ADN, ya habíamos dicho, puede ser dañado por radiación. Entonces puede pasar que haya radiación ultravioleta y que rompa ciertos enlaces y entonces este ADN queda dañado ya. Y entonces, ¿qué órgano es el más propenso a radiación ultravioleta? La piel. Entonces, pacientes que nacen con ciertas mutaciones que no pueden reparar estos errores son más propensos a cáncer de piel y no lo van a presentar cuando tengan 70, 80 años, lo presentan jóvenes. Entonces, ustedes buscaron xeroderma pigmentoso
¿Qué edad parece que tienen los pacientes? Son niños. ¿Y cómo se ven sus pieles? Da miedo. Bueno. ¿Por qué ocurre eso? Porque cada vez que se asolean dañan su ADN y no lo pueden reparar. Ustedes cada vez que se asolean dañan su ADN, pero hay proteínas que lo están reparando. O sea, no se asolean. No le dan chamba a esas proteínas. Entonces estos niños desarrollan cánceres de piel muy bastante agresivos. ¿Okay? Y bueno, conociendo ya todas las características del cáncer, que era esta ruedita, un momentito. Está llamando uno de los jefes. Un momentito. Ya casi terminamos. Hola. Sí, de un caso del año pasado. ¿Se lo van a llevar a Monterrey? Ah, ok. Sí, de hecho, pues ahorita lo estaba haciendo Erika, que es una química, me estaba ayudando a sacar ese material. Yo creo que para mañana ya debe estar listo. Porque uh-huh. Ah. Okay. Sí, sí, amerita. Okay. O sea, ¿del IMSS lo mandaron a radiación o otro oncólogo privado? Ah, ok. Curioso. Bueno, pues sí, ahí nomás si me pueden informar luego del resultado del otro estudio. Sí, yo le aviso mañana, doctor. Lo más probable es que ya esté. Hasta luego. Muy bien. Entonces, esta es la ruedita antigua. ¿Cuántas características pueden ver allí del cáncer? Son 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Okay. Entonces, en el 2022 se actualizó esta tabla. No la he agregado tampoco a las clases, pero esta es la nueva tabla de características del cáncer. No es que no se conocieran, sino que ahora se agregaron, ¿sí? Pero ya sabíamos que presenta varias de estas características y simplemente alguien que dice, pues quiero hacer mi artículo, pues las agregó, pero está bastante bueno. Entonces, de las características que están ahí hay algunas que ya estudiamos. Por ejemplo, capacidad de mantener sus propias señales estimulantes para crecer, que era lo primero de los oncogenes de NFR y todo esto. Capacidad de evadir supresores de proliferación, o sea, evadir P53, RB, lo que ya vimos. Otro, evitar la destrucción del sistema inmune, o sea, evadir la respuesta inmune, ya lo acabamos de ver. Capacidad replicativa infinita, ¿sí? Lo de los telómeros y telomerasa. No lo vimos, o bueno, lo mencionamos ahorita más o menos, la inflamación que puede promover el tumor y que puede ayudarle a evadir la respuesta inmune. La capacidad de invadir y dar metástasis, la capacidad de crear nueva vasculatura o oncogénesis. Y luego se agregaron otros. Entonces, ¿cuántos son ahora? 14. Soy malo para contar. 16. Pues voy a tener que contar 14 porque se agregaron 4 más. ¿Identifican cuáles son? Senescencia, microbiomas polimorfos, inestabilidad genómica y mutación, aunque ahorita lo hablamos, ¿no? Inestabilidad genómica es lo último que dijimos. Ese sí lo tenemos.
plasticidad fenotípica. ¿Sí? Muy bien, entonces son varias de las características. ¿Qué es lo importante de esto? Que si las conocemos, sabemos lugares donde pudiera haber puntos débiles del cáncer, como ya dijimos al evadir la respuesta inmune. Esta es la viejita, pero es muy parecida, ¿no? A no instabilidad genómica así estaba. Entonces, hay terapias para cada una de estas características o potenciales. Si sabemos que un tumor evade supresores de crecimiento, pues entonces le podemos dar inhibidores de quinasas dependientes de ciclinas. Si sabemos que tiene capacidad replicativa infinita, le podemos dar inhibidores de telomerasa. Si promueve inflamación, pues le podemos dar antiinflamatorios. Si tiene capacidad de invadir metástasis, le podemos dar reguladores que limitan esa respuesta. Si induce a mutaciones, puede inhibir M2, entonces P53 va a funcionar mejor. Si sabemos que induce angiogénesis, le podemos dar inhibidores del factor de crecimiento vascular endotelial. Si sabemos que se resiste a la muerte celular, le podemos dar miméticos proapoptóticos. Si desregula su metabolismo energético, le podemos dar inhibidores de glucólisis anaeróbica. Si sabemos que tiene una capacidad de estimularse a sí mismo para el crecimiento, le podemos dar inhibidores de GFR. Entonces hay bastantes terapias ahí que se pueden dar para estos cánceres. No solo es quimioterapia o radioterapia, hay una infinidad de cosas y se vuelve bastante interesante. No sé si alguien está así ahorita. ¿Sí? ¿Te parece? Bueno, la actitud es. Muy bien. Muy probablemente ya no hay nada que hacer. Todo esto no es de todos los cánceres. Hay algunos cánceres que se les puede dar uno, hay otros que se les puede dar otro y así. Entonces, esto es como que lo general. Ahora, el próximo semestre vamos a ir viendo los más frecuentes cánceres y vamos a ver que tienen ciertas características cada uno que son individuales de ellos. ¿Ok? Entonces, sí, generalmente cuando se dice que ya no hay mucho por hacer, ya no hay mucho por hacer, realmente. Aunque siempre existe una esperanza, ¿no? Entonces, eso es lo padre de ser humano, que la esperanza se pierde hasta que... de hecho, cuando mueres, mueres con esperanza. Triste morir sin esperanza. Ahí sí. Muy bien, ¿por qué se origina el cáncer? Digo, ya vimos muchas cosas que causan el origen del cáncer, pero podemos seguir hablando de eso. Entonces, agentes que nos producen cáncer, que causan cáncer, los podemos llamar también agentes cancerígenos y estos pueden inducir mutaciones o dañar directamente el ADN y tenemos varias cosas. Entonces, dentro de agentes mutagénicos son sustancias químicas que causan daño y alteraciones que inducen mutaciones. Pueden ser de acción directa cuando la exposición a ese agente causa directamente mutagénesis, hay ciertas sustancias, o puede ser de acción indirecta, que quiere decir que necesita pasar al metabolismo hepático y una vez transformado allí, tiene el potencial de causarnos cáncer. Vamos a ver algunos de los agentes que causan directamente daños o mutagénesis. Y uno de los primeros que podemos ver son medicamentos contra el cáncer. Esa me hace bien padre esta paradoja. Entonces, una quimioterapia que es para tratar el cáncer te puede causar cáncer. Qué padre. Bueno, está bien raro eso, ¿no? Pero sí, sabemos que estos agentes generalmente causan daño al ADN o causan, algunos son antimetabolitos, entonces inhiben la cantidad de ácido fólico que puede llegar a la célula y entonces hacen que si no hay ácido fólico no se puede sintetizar bien el ADN y la célula cancerígena se muere. Pero eso también puede causar daño a nuestro cuerpo, entonces hay que saber bien tratar las dosis y en quiénes sí vamos a usar esto y quiénes no son candidatos para correr este riesgo. Algo muy curioso que a mí me da mucho coraje es que mucha gente se apoya de una simple frase y entonces pone su clínica naturista y te dice: tienes cáncer, deja esas porquerías de veneno, porque la quimioterapia es un veneno y te va a matar. Mejor haz dieta de fresas, puras fresas todos los días, o no sé, arroz o avena, lo que quieran. Y está alterando la verdad, entonces eso para mí también es mentir, ¿no?
y le dan una falsa esperanza al paciente de que con esto te vas a curar. La gran mayoría de los pacientes que yo he visto que les dicen eso y que dejan su tratamiento quimioterapéutico o su tratamiento para cáncer se mueren, y generalmente peor de lo que... Entonces, falsas esperanzas que no sé por qué hay doctores que son tan así en esto. Obviamente, las quimioterapias, entonces, es más, el tratamiento que bloquea PD1 y PDL1, ¿creen ustedes que tiene algún efecto secundario? ¿Cuál podría ser el efecto secundario? No es quimioterapia, se le llama inmunoterapia. Buena experiencia, ¿no? ¿Qué pasa si anulo PD1 y PDL1? Van a atacar también a las células de nuestro propio cuerpo y entonces el paciente puede manifestar síntomas parecidos a enfermedades autoinmunes. Y la va a pasar bien mal, pero se va a curar del melanoma. ¿Sí? Entonces, ¿de reconstitución inmune? No, son cosas diferentes. Pero sí va a empezar a tener algunas otras manifestaciones, probablemente algo parecido al lupus, puede tener un poquito de daño renal, tal vez desarrolle un poquito de diabetes mellitus. Pero una vez que se cure, sabemos que le vamos a quitar ese medicamento y ya no tiene nada, ¿no? Entonces es evaluación riesgo-beneficio. Nunca le digan a un paciente que se va a curar. Les digo, nunca hablen en absolutos en medicina. Nunca. Eso en absoluto. Y nunca den garantías de nada. ¿Sí? Es bien peligroso que decirle al paciente, sí, te voy a sacar la uña, no va a pasar nada. Y luego lo inyectas para hacerle el bloqueo anestésico en la uña y resulta que hace una reacción alérgica por la lidocaína que le pusiste o entra en una arritmia y se te muere. Y luego los familiares, oye doctor, pero usted dijo que no le iba a pasar nada. Y se van en contra de ti. Entonces, no, todo tiene su riesgo y al paciente se le tiene que explicar de que sí, le vamos a sacar la uña. Es un procedimiento bien sencillo, pero se puede morir. ¿Sí? Le voy a poner la inyección de ceftriaxona. ¿No es alérgico? No, bueno, se la voy a poner. Pero hay riesgos. ¿Sí? Porque luego uno termina sufriendo de esas cosas. Muy bien, también tenemos otros que requieren metabolismo. Entonces aquí tenemos varios carcinógenos que requieren acción metabólica. Algunos de los agentes que causan cáncer son productos naturales. ¿Sí? Para los que hablan de naturismo, hay que tener cuidado. La aflatoxina, la sabemos, es un producto que sintetiza aspergillus flavum. Gracias, se me estaba leyendo. Entonces tengan cuidado, si ustedes tienen ahí una bolsita de cacahuates y resulta que uno tiene hongos y el resto de la bolsa está bien, tienen la bolsa. Lo más probable es que esa toxina ya se diseminó por toda la bolsita. Si ven pan mohoso, tengan cuidado. Por más hambre que tengan, no sirve solamente cortar, ¿verdad? Si son externos y viven solos, yo sé que me entienden. Si tienen papás y todo, pues no pasa nada. Pero uno como externo y todo hambriento a veces come cosas que se imaginaba que iba a comer. Como el hijo pródigo. Pues a todos. Muy bien. ¿La grisofulvina qué es? Es un antifúngico que produce un hongo, creo. Entonces, curiosamente también tiene riesgo de cáncer. Chéquenlo, nunca me crean. El safrón, no me acuerdo, era una sustancia que se utiliza para dar color o dar sabor a las comidas. Pero safrón, está. Entonces, bueno, son de los principales. Las nueces de betel, no sé cuáles sean. Muy probablemente nunca las he comido. Otros son las nitrosaminas, que ya sabemos lo tienen los embutidos. El cloruro de vinilo es tóxico, es con lo que se hacen los tubos de PVC, por donde sale el agua que nosotros tomamos. Pero el policloruro de vinilo, que es el PVC, no es cancerígeno, solo el cloruro de vinilo con el que se hace. Entonces, ¿quiénes están en riesgo? Los que trabajan en las fábricas de eso. ¿Sí? El níquel, el cromo, insecticidas, fungicidas, bisfenoles,
son también otros que ya hemos hablado. La radiación, la energía radiante, es parte del espectro de onda electromagnético. ¿Se acuerdan que lo dijimos? Entonces, que no les vengan con cuentos, el hermano de la iglesia, de que las antenas 5G nos pueden causar cáncer. No, aluminio en la cabeza. Y lo digo porque lo he escuchado. Es horrible. Y nadie dice nada. Muy bien. Las ondas del espectro electromagnético viajan, bueno, son ondas obviamente, y entonces la longitud de onda, el tamaño de la onda varía. Nosotros podemos ver cierta parte del espectro electromagnético, que es la luz visible, que son los colores, de rojo a morado. O sea, de todo el espectro solo podemos ver una pequeña parte. Pero lo que está por debajo del espectro rojo, le llamamos infrarrojo. Entonces, lo que es la energía infrarroja, como la de microondas también, y las ondas de radio, donde entra 3G, 4G, 5G. Por ejemplo, las ondas de radio pueden llegar a medir varios metros, el tamaño de edificios, y entonces no van a tocar nuestro ADN, no van a interferir con él. ¿Sí? No pasa nada. Son ondas de muy baja energía que no afectan. Inclusive las ondas de las microondas son pequeñas, entonces no hay probabilidades de que dañen nuestro ADN directamente. Si eso fuera así, si esto dañara nuestro ADN, pues entonces también la luz que podemos ver nos dañaría. ¿Y entonces por qué el sol nos daña? Porque la luz del sol que nos daña es la luz ultravioleta, la que va más allá del espectro de ondas que podemos ver. ¿Sí? Y entonces allí a esto ya le llamamos energía ionizante. Es una longitud de onda de alta energía. Y además la longitud de onda es tan pequeña que al moverse puede golpear directamente proteínas o ADN y puede inducir mutaciones o inclusive la muerte instantánea. Entonces, ¿qué radiación nos afecta? Ultravioleta, rayos X y radiación gamma. Esa es a la que no nos debemos de exponer, que es un problema. Pero para los UV, por ejemplo, ¿por cuánto tiempo deben estar expuestos? No sé, usa bloqueador. Pero ya les dije, hasta eso, el cuerpo tiene su sistema para repararlo. ¿Sí? El problema es si te expones, el cuerpo va a decir, oye, te estoy reparando y sigues dañando. La gente es que le encanta broncearse, entonces, qué horror. Por eso envejecen más rápido. No sé si han visto la piel de la gente que vive en las playas y todo, y que se expone al sol. Tienen una piel que parece cartón horrible. Los que se asolean. ¿Te asoleas? Me tocó consultar a una señora que estaba llena de arrugas y tenía mi misma edad y se veía como de 60. O sea, sí afecta eso. Muy bien, otra cosa que nos puede afectar son los productos microbianos. Bueno, eso es lo que hace la radiación ionizante. Daña membranas, produce radicales libres y daña directamente el ADN, pero eso ya lo hemos comentado una vez. Entonces, productos microbianos que pueden inducir cáncer son productos oncogénicos. Entonces vamos a hablar un poquito solo de algunos. Uno de ellos es un virus que se llama virus de leucemia T humana, tipo 1, o HTLV1. ¿Qué enfermedad creen que causa? Leucemia T. Es un virus que se encuentra en ciertos lugares de Japón, el Caribe, América del Sur y África. Por eso yo no voy al Caribe. Y este virus, dentro de su código genético, tiene información para producir una proteína que se llama TAX, que induce a las células a que aumente su ciclo celular, que proliferen, y eso es lo que aumenta el riesgo de que desarrollemos leucemias. Van a hacer preguntas de examen. El VPH ya lo hablamos. ¿Qué dos oncoproteínas produce el VPH de alto riesgo? E6 y E7. E6, ¿a qué ataca directamente? P53. ¿Y E7? RB. Preguntas de examen. ¿Sí? Otra cosa que hace el virus de VPH de alto riesgo es que se integra al ADN de la célula huésped y eso va a causar más inestabilidad genómica. Y pues vamos a caer en problemas. El virus de Epstein-Barr, ya también era pregunta de examen, se une a los linfocitos B a través del receptor CD21
Ese no es el problema es que tiene información genética para producir una proteína que se llama proteína de membrana latente 1 o LMP1. Y esta proteína también induce a que el ciclo celular avance y estimula vías de señalización como ya está, y entonces esto aumenta el riesgo de que se desarrolle linfomas. Pero no solo ataca los linfocitos B, también tiene tropismo por otras células. Otra cosa que hace el virus de Epstein-Barr es que dentro de la información genética tiene información para producir una proteína que se llama interleucina 10 viral, que tiene el efecto de la interleucina 10. Entonces, ¿cuál es el efecto de la interleucina 10? Disminuir la respuesta inmune. Entonces, tengo una célula que se puede llegar a convertir en cáncer y además los linfocitos T no la van a atacar. ¿Sí? Se anula la respuesta inmune. Entonces, además de linfomas, ¿qué otras cosas podemos desarrollar? Carcinomas nasofaringeos, bueno, linfomas de células T, linfomas de células NK, carcinomas gástricos e inclusive sarcomas. Muchas cosas que nos puede dar eso. El virus de hepatitis B y hepatitis C no codifican oncoproteínas, no producen una proteína viral que nos vaya a causar cáncer. El problema con los virus de hepatitis B y hepatitis C es que causan inflamación crónica en el hígado, y esa inflamación crónica en algún momento nos va a llevar a desarrollar cáncer, solamente por la inflamación crónica. El Helicobacter pylori, ustedes ya lo conocen, está asociado a dos tipos de cáncer en el estómago: adenocarcinoma de estómago y linfoma gástrico de tipo MALT. Son los dos, ¿ok? Linfoma gástrico principalmente de tipo MALT y adenocarcinoma gástrico. ¿Por qué? Por una proteína, curiosamente. Entonces hay cepas de Helicobacter pylori que inducen o que tienen un gen que se llama gen A asociado a citotoxina, que para que no se les olvide se llama CAG-A o CAG. Entonces, ¿cuál es el gen que induce cáncer que tiene el Helicobacter pylori? CAG-A. Que no se les olvide. Ahora, si 90% de la población mexicana tiene infección por Helicobacter pylori, ¿eso quiere decir que a todos nos va a afectar el cáncer gástrico? No, solo el 3% de las personas lo desarrollan. ¿Sí? Es un bajo porcentaje, pero ahí está el riesgo. Y no lo queremos. Todavía vamos muy bien. Entonces, algunos aspectos clínicos. Esto ya estamos terminando, ya son las últimas partes. Tanto los tumores benignos como los malignos nos pueden causar problemas. No solo los malignos, que ya vimos que tienen muchas características, los benignos también. ¿Por qué? Porque se pueden ubicar en una zona que sea peligrosa, ¿sí? O pueden tener un comportamiento que nos meta en problemas, ¿sí? Entonces, depende de dónde estén, depende de la actividad funcional. Puedo tener un adenoma hipoficiario y puede estar produciendo hormonas que en algún momento me causan una enfermedad y me muero. Pueden causar hemorragias, o sea, se pueden romper, se pueden ulcerar, y eso nos puede llevar a infecciones. Imagínense que tengo un hemangioma en el hígado y de repente sufro un accidente y me golpeo y el hemangioma era muy grande y se rompe. Voy a morir desangrado. Entonces, aunque sea benigno el hemangioma, puede darme potencial de matarme, ¿sí? Y finalmente, muchos de los tumores malignos principalmente pueden llevar al paciente a un estado que le llamamos caquexia o emaciación. Entonces, por localización, por ejemplo, un adenoma hipoficiario, aunque son pequeños, pero como están en una zona muy limitada, pueden comprimir estructuras adyacentes como el chiasma óptico, causar hemianopsia bitemporal, pueden producir hormonas y darnos problemas, o inclusive pueden darnos cefalea por el tamañito chiquito, pero de todas maneras pueden dar dolor de cabeza. Un leiomioma no solo ocurre en el útero, pueden ocurrir en cualquier parte donde haya músculo liso, y nuestros vasos sanguíneos tienen músculo liso. Entonces, un leiomioma que se presente en la arteria renal puede causar estenosis, no le va a llegar sangre a este riñón, el riñón va a decir, necesito sangre, va a inducir la producción de renina y se activa todo el sistema, y entonces, ¿qué vamos a tener en ese paciente? Hipertensión. Otro ejemplo, este es otro problema. A ver, Marcelino, ¿qué es esto? Hoy lo viste. ¿Qué está pasando en este intestino?
Se me fue la palabra. Pero ¿sabes qué es? Sí. Bueno, explícame qué está pasando. Hay un tumor dentro del que es colon, Ujú. un tumor dentro del colon y entonces el tumor obstruye y ¿cómo se dice? Agarra la habilidad de poder, digamos, moverse dentro del intestino y va enrollando el intestino. Ok, se va enrollando, muy bien. Y llega el momento donde se enrolla el intestino y se necrosa. Sí, muy bien, muy bien. Entonces, lo que estamos viendo aquí, ven el tumor este. ¿Sí? La peristalsis, o sea, la circulación de las heces y todo va en esta dirección. Doc, recuérdame la palabra. Intususcepción. Fácil. Muy bien. Entonces, ¿qué está pasando? Este tumor está siendo empujado por la peristalsis y entonces se mete dentro de... El tumor que está en el colon hace que el colon se meta dentro del mismo colon. Como cuando ustedes se quitan un calcetín o algo y de repente se enrollan. Entonces, el colon se está enrollando dentro de sí mismo. Miren, aquí viene la pared del colon y de repente hace esto. Entonces, aquí tenemos 1, 2, 3 partes de la pared del colon. Y entonces la sangre aquí no puede llegar fácilmente porque está siendo comprimido. Eso va a causar isquemia, se va a necrosar, como dijiste, y le va a doler al paciente. Y puede ser benigno, pero eso le puede causar problemas al paciente. ¿Sí? Entonces, eso es una intususcepción o más sencillo, invaginación intestinal isquemia. Es otro nombre. ¿Qué tiene de gracioso? Muy bien. Muy bien. La próxima se van a tomar preguntar. Vamos a ver si no se te olvida. Muy bien. Este no es un alumno interno que solo come en el comedor. Es un paciente con caquexia. Estamos viendo que este paciente se está perdiendo masa muscular y masa grasa y todo, se está acabando, es como dicen muchas veces. A eso le llamamos caquexia o emaciación. ¿Y qué es lo que pasa? Acuérdense, los tumores inducen la producción de ciertas citocinas inflamatorias como factor de necrosis tumoral que causa proteólisis, o sea, destrucción de las proteínas de los músculos y del cuerpo. Interleucina 1, que causa fiebre, pero entre estas también hacen que no le dé hambre al paciente. Entonces, está teniendo destrucción de sus proteínas y además no está recobrando lo que está perdiendo. Y hay otra proteína que se llama factor de inducción de proteólisis. Y entonces, estos factores en un paciente que tiene un tumor ya avanzado, pues lo van a contribuir a que desarrolle caquexia. Otra cosa que puede ocurrir en los tumores es que se desarrollen síndromes paraneoplásicos. Estas son enfermedades que pareciera que están causadas por un sistema, pero realmente están causadas por el tumor. Por ejemplo, puede que yo tenga un paciente con hipercalcemia, y entonces una causa de hipercalcemia que vieron ustedes en físico o en seminarios de casos clínicos, a uno de ustedes le preguntaron, hiperparatiroidismo. Entonces yo puedo tener hipercalcemia por hiperparatiroidismo, pero también puedo tener un tumor de pulmón que se llama carcinoma de células pequeñas de pulmón, y eso puede estar produciendo hormonas que hagan que también tenga hipercalcemia. O puedo tener un paciente con síndrome de Cushing y yo pensaría, o está tomando corticoides o tiene un adenoma de la glándula suprarrenal que está produciendo corticoides. Pero resulta que ni toma corticoides ni tiene un adenoma, sino que su problema es que tiene un tumor que se llama carcinoma de células pequeñas del pulmón que está produciendo hormona adenocorticotrópica, y entonces eso es lo que nos está afectando. ¿Sí se entiende? Entonces son características del tumor que nos dan enfermedades o padecimientos que pareciera que vienen de otro sitio. ¿Okay? Y entonces tenemos una larga lista de estos. Estos síndromes pueden aparecer hasta el 10% a 15% de los pacientes. Ojo, aquí puede ser la primera manifestación del paciente y no nos vamos a dar cuenta. Y muchas veces pasa, por ejemplo, puedo tener un paciente con gastritis y digo, pues tómese su ranitidina. Bueno, ya no existe la ranitidina, tómese su omeprazol.
y sigue con gastritis y pues cuide su dieta y sigue con gastritis y resulta que lo que tenía es un tumor productor de, ¿cómo se llama? Gastrina, gracias. Un tumor en el duodeno que está produciendo gastrina. Síndrome de folicular. ¿Por qué no existe la red? Porque decían que causa cáncer. Te voy a decir la verdad. Va a sonar conspiranoico. La ramitina era uno de los mejores medicamentos para tratar la gastritis. Y era baratísimo. Porque las farmacéuticas que la diseñaron perdieron su patente hace varios años. Y de repente salió un artículo que dice, probablemente cause cáncer, y luego una campaña para quitar la ramitina. Y funcionó, ahora tienes que pagar más. Es eso. Digo yo, bien conspiranoico. Pero es eso. Porque hay un montón de medicamentos que causan cáncer y no los han quitado. Fumar causa cáncer y nadie ha quitado el trabajo. Pero bueno, es por aquí. Muy bien, y era muy buena. Excelente. Bueno, estos cambios también pueden causar una enfermedad clínica significativa o pueden simular una enfermedad metastásica. Y hay una gran lista de síndromes paraneoplásicos. Para fines prácticos, a esta altura, tal vez el próximo semestre que veamos enfermedades ya específicas de diferentes órganos, vamos a analizar algunos síndromes paraneoplásicos que se presentan en carcinomas específicos. Pero ahorita, si necesitan aprenderse algo para este momento, es que el principal tumor que puede causar síndromes paraneoplásicos es el carcinoma de células pequeñas del pulmón. Es uno de los que más síndromes paraneoplásicos causan. Entonces, por ejemplo, puedo tener un paciente con síndrome de Cushing, carcinoma de células pequeñas del pulmón. Bueno, puede ser otras cosas, ¿no? Síndrome de secreción inapropiada de ADH, carcinoma de células pequeñas del pulmón. Hipercalcemia, aunque no está allí, pero les aseguro carcinoma de células pequeñas del pulmón. Entonces, es uno de los tumores que más está asociado a síndromes paraneoplásicos. Muy probablemente no les pregunte de todos estos ahorita, más adelante se los voy a preguntar, pero denle una revisada al cuadro para que se sorprendan ustedes. Por ejemplo, hay acantosis nigricans, que son las manchas esas cafés que salen en el cuello. Tal vez alguien ya les mencionó en Bioca que está asociado a diabetes mellitus. Más bien es resistencia a la insulina. Pacientes gordos que tienen eso, lo más probable es que tengan resistencia a insulina. Bueno, el cáncer gástrico también les puede causar eso. Entonces puedo tener un paciente con cáncer gástrico y acantosis nigricans. Y va a ser una de las manifestaciones primeras y tal vez ni siquiera lo sospeche. ¿Sí? No sé por qué ocurre, la verdad. Creo que se induce la estimulación de factores de crecimiento de la piel en esa zona. Y hay hiperpigmentación, además de engrosamiento de la piel en esa área. Eso es lo que pasa con la resistencia a la insulina. Entonces, lo más probable es que el cáncer gástrico cause lo mismo. Ya con esto estamos terminando. Algo que ocurre muy frecuentemente, y lo veo inclusive en las sesiones clínicas, es que el doctor dice, ya quita el cáncer, ya curé al paciente, soy el mejor del mundo, todo el mundo le aplaude, gracias doctor por haber operado a mi paciente, es usted una gran persona, y todo el mundo se olvida de qué hacer con la biopsia. Dénselo al patólogo. Pero nadie sabe lo que hace el patólogo. Entonces, para ser sinceros, el haber quitado un tumor es apenas el primer paso en el tratamiento del paciente, de una serie larga de pasos que hay que hacer. Tenemos que saber qué tipo de tumor es, o sea, clasificarlo histológicamente y luego en qué etapa clínica, o sea, en qué tan avanzado está el tumor. ¿Okay? Entonces, para eso se hace mucha investigación y consensos, donde hay varias sociedades, ahí está la Sociedad de Cáncer Gástrico, está la Sociedad de Tumores de Wilms, y así hay muchísimas sociedades en el mundo. Y hacen consensos y esos los van recopilando y van quedando en ciertos libros. El que yo uso, no quiere decir que sea el único que existe, es el de la AJCC o American Joint Committee on Cancer. Espero haberlo pronunciado bien. Me dijo que no. Entonces, actualmente la edición en la que vamos es la 8ª edición, está saliendo la edición número 9, pero ahora vamos a tener que suscribirnos y pagar mensualidades para poder ver los criterios de cáncer, que es un horror.
Pero siempre hay alguien que se piratea todo. Dios los bendiga. Entonces, esto que les voy a presentar no es porque alguien se lo sacó del sombrero, ¿no? De allá. Es porque se hacen estudios epidemiológicos, investigaciones y un montón de observaciones para poder definir las etapas del cáncer. Ahora, además de la clasificación histológica, que es muy importante, por ejemplo, si yo le digo a un paciente que tiene adenocarcinoma de pulmón y si a otro paciente le digo que tiene un carcinoma de células pequeñas de pulmón, ¿creen que les va a ir igual a los dos? No. El de carcinoma de células pequeñas de pulmón tiene muchísimo peor pronóstico, lo más probable es que en un mes se muera. ¿Sí? Entonces, la clasificación histológica es importante, es relevante. Pero lo otro es la valoración que hacemos del tamaño de la lesión o qué tanto se extiende, la metástasis si es que hay a los ganglios linfáticos y la metástasis que puede haber a otros órganos. Y entonces yo evalúo el tumor, los ganglios linfáticos y las metástasis que tiene este paciente. O sea, T, N de lymph node y M de metástasis. Y usamos un sistema que se llama sistema TNM para clasificar a los tumores. A ver, Sheila. Muy bien. Espero que estén poniendo atención, Rafa. Se los voy a preguntar, ¿no? Muy bien. Entonces, es diferente para cada órgano, ¿sí? Yo no clasifico igual el cáncer de mama que el cáncer de riñón, que el cáncer de estómago, que el cáncer de cervix, que el cáncer de cada parte del cuerpo. Hay un consenso. Entonces, que les enseño es el cáncer de mama. Nos guiamos por el tamaño, hasta cierto punto. Entonces, tumores menores de 2 centímetros es T1. Luego, de 2 a 5 centímetros, T2. Más de 5 centímetros, T3. Y a partir de allí el tamaño no importa. Lo que importa ahora es si está invadiendo estructuras adyacentes. Entonces, si invade la pared torácica o invade la piel, cambian T4. No se los voy a preguntar, quiero que entiendan nomás el concepto. Esto se los voy a preguntar el próximo semestre. Ahorita no. Entonces, si se fijan, dependiendo del tamaño, yo puedo decir está en una etapa más avanzada. Pero esto no se saca así nomás porque sí. Se hacen estudios donde se midió los tamaños y las configuraciones del tumor y entonces se hacen curvas de supervivencia y dicen, mira, hay los pacientes que tienen entre 3 a 5 sobreviven tanto, los que tienen de 5 a tanto sobreviven tanto, y entonces se van haciendo las etapificaciones. Pero que la doctora Benji, tanto me gusta esto, ¿cómo se hace? Igual se hace con la N, y entonces si se fijan, yo tengo que saber todo esto. Porque no solo es T1, es T1A, T1B, T1C, T2A, T2B y así. ¿Ustedes creen que me lo sé de memoria? No. Obviamente no. Yo tengo mi librito al lado y yo lo reviso. Cada vez que tengo un tumor, yo saco el libro y vuelvo a leer todo esto y lo saco. Porque igual, si me lo supiera de memoria de todas maneras, me puedo equivocar. Entonces, y va a tener repercusiones graves para el paciente, que luego me pueden matar y entonces van a ser graves para mí también. Una vez que tengo el TNM, digamos que el paciente tiene un T2, N1, M0. O T2, sí, T2, N1, M0. Entonces T2, N1, M0. ¿Y qué vemos aquí? Su clasificación clínica, la etapa clínica de su cáncer es 2B. No sé si han escuchado, usted tiene cáncer en etapa 4. Ok, esta es la etapa 4, la peor. Siempre salen las películas y también en, ¿cómo se llama? Cuando la gente da su testimonio, los testimonios siempre salen. Me diagnosticaron con la etapa clínica 4, me dijeron que iba a morir pronto y aquí estoy. Bueno, reconocen esas estadísticas. Tómale foto y mándensela a Benji. Miren, estamos aplicando sus clases y sirven de algo. Es broma, es broma. Quería que estuviera él aquí. Les voy a ser sincero. Si ustedes no saben interpretar gráficos de este tipo y estos estudios, cuando entran a la residencia, si es que entran,
van a sufrir. Entonces, lo que el doctor Benji les dice, créanme, si se lo aprenden ahorita, va a ser más fácil la residencia. ¿Sí? Siempre. Qué feo se escuchó eso. Ustedes digan, sí, yo puedo. Entonces, fíjense, yo puedo tener una paciente que tiene un tumor chiquito, que tiene un tumor menor de 2 centímetros, ¿y qué T sería? T1. ¿No tiene metástasis? N0. No tiene metástasis a ganglios linfáticos, N0. Y no tiene metástasis a distancia, M0. Entonces es T1, N0, M0. Etapa clínica, 1 año. ¿Cómo le va a ir a la paciente? Su pronóstico. Bien. Esa es mi interpretación de la tabla de. Entonces, ¿qué tan agresivo voy a hacer en el tratamiento de la paciente? Pues no tanto, porque yo sé que le va a ir bien. Haga lo que haga. ¿Sí? Pero la paciente que les dije ahorita, T2, N1, M0, etapa clínica 2B, vamos a buscarla. ¿Cómo le va a ir? Más o menos, peor que la otra. Entonces a esta le voy a dar un tratamiento diferente. ¿Sí? Vamos a la etapa clínica 3C. Tiene N3, pero todavía no tiene metástasis. Pero ya sabemos que le va a ir bastante mal. Y lo peor es cuando hay metástasis. ¿Sí? Entonces, para eso nos ayudan los sistemas de TMM y todo ese estudio estadístico que hace la gente que le gusta la estadística. Y que uno está en clase y dice, qué flojera. ¿Y para cuándo voy a usar esto? Bueno, sí, tiene aplicaciones bastante útiles en cuanto al tratamiento de nuestros pacientes. Yo tengo que estar usando eso cada rato. Y aunque no quiera, tengo que saber interpretar hasta cierto punto. Esto es de lo más sencillo que hay. ¿Sí? Déjenme ver si tengo otras estadísticas por acá, que no me acuerdo. Sí. Este es un diagrama de circos que nos ayuda a ver diferentes tipos de mutaciones, y este es un mapa de calor donde estamos viendo más de 150 pacientes y estamos analizando diferentes mutaciones. Entonces, hay que echarle ganas a las clases del doctor Benji. Buena pregunta. ¿Vieras cuánto sufrí para entenderlo? Todavía no lo entiendo yo. Lo de la P y que si eso le da valor es importante. Sí, lo uso. Y todo eso, y el saber interpretarlo, porque muchos me podrían decir que esta curva entonces me dice que al paciente que está en la etapa clínica 4, vamos a decir, le quedan 4 años de vida. Está mal interpretado eso. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes escuchan o ven en las películas más bien, usted tiene cáncer de pulmón, etapa 4, y luego, bueno, eso es una Netflix. Doctor, ¿cuánto me queda? 3 meses. No existe eso. ¿Sí? Lo que le podría decir es, doctor, ¿cuánto me queda? Bueno, en un estudio que revisé hoy por la mañana, de acuerdo a las curvas de Kaplan-Meier que se vieron, la sobrevida a 5 años es del 5%. O sea que las probabilidades de que usted esté vivo en 5 años son de 5%. Es diferente a la interpretación, no sé si me explico. Porque luego uno le dice al paciente que se va a morir en un mes, y luego al año siguiente está el paciente dando su testimonio en la iglesia. Y dice, el doctor me dijo que me iba a morir hace un mes, pero aquí estoy. No estoy diciendo que esté mal el paciente. El doctor no supo interpretar la situación. Yo tengo, ahora, fuera de broma, yo he visto pacientes aquí en el hospital. Tuvimos una paciente que tenía un cáncer horrible que estaba diseminado en todo el cuerpo, estaba feo, lo que le sigue de feo. Y yo dije, esta paciente, a cómo están sus laboratorios clínicos y cómo se ve, menos de un mes se muere. Obviamente no le dije. Vivió 2 años. Bastante bien. O sea, yo la veía y no es posible que esté caminando esa señora ahorita.
y vivió 2 años más, entonces sí hay algo ahí. Pero la gran mayoría de las veces cuando he visto que alguien pasaba un testimonio, lo más probable es que se equivocaron en el diagnóstico o el doctor le dijo algo que no era lo que debía de decir el paciente. Entonces, no estoy diciendo que no exista, sí hay. Tengo otro paciente con cáncer de pulmón, que también es de aquí de Montemorelos, y que tiene un cáncer ya estaba en la etapa clínica 3 algo, ya no me acuerdo, pero le iba a ir muy mal. Y el señor está como si nada. Y siempre pasa a dar su testimonio y dice gloria a Dios y todo. Y yo vi su cáncer y digo, wow, entonces es increíble. Entonces sí hay cosas, pero hay otras veces que, oye, pero ¿cómo le dices a un paciente que le quedan 3 meses? Y dice, oye, no hagan eso. Solo para una película. Y luego los pacientes te preguntan, por eso no me gusta ver pacientes, doctor, ¿y cuánto me queda? Y yo, pues, no sé. No se puede decir, pues no sabemos. Ok, ya vámonos. Vale.